Dominó, que es una novela negra, y bueno, vamos a charlar de eso con Josefina, y vamos a preguntarle a José al respecto, y también sé que vino a esta casa, ya a otro programa, que además es muy interesante culturalmente, de poetas, y de duendes y poetas, así que bueno, José, gracias por venir a Radio Sónica, siempre un placer recibirte y tenerte acá como invitado, gracias. Por favor, el agradecido soy yo, a vos, a Josefina, a todo el equipo. Ya está siendo una segunda casa mía. Lo es como auditor, como oyente y bueno, ahora participando. ¿Cómo te vino esta pasión de escribir? Recién charlábamos un poquito de tu profesión como abogado, que seguís trabajando en el estudio a pesar de vivir en el exterior, aquí para la Argentina, pero siempre te tomás unas horas para escribir, para reflexionar. ¿De dónde viene esa pasión? Mira, yo creo que viene desde muy lejos, desde muy lejos. Pero para sintetizar, es decir, siempre he sido un lector voraz, ¿no? Desde muy chico. Y bueno, y siempre tuve ganas de escribir, de hecho escribí algunas cositas. Y luego, bueno, cuando ya empecé mi vida activa, de adulto, digamos, seguí leyendo mucho, pero los tiempos, sabemos que, bueno, como son los tiempos en general, y en Buenos Aires en particular, no dan. Con lo cual me dediqué de lleno al trabajo, me absorbí absolutamente todo y no encontraba el rato, el momento. O sea, escribir, uno puede escribir para uno, pero si uno quiere escribir con cierto compromiso, hace falta constancia, tiempo, etcétera. Con lo cual, recién lo empecé a hacer hace unos 15 años, no antes. Y bueno, creo que sí, fue a raíz de una charla que tuve con mi padre, poco antes de morir, que me dijo, bueno, en síntesis, dejate de jorobar, claro, y hacé lo que tenés que hacer. Y bueno, fue como una palabra santa, fue la bandera blanca, y ahí empecé, y bueno, y no se ha hecho algo cotidiano y necesario. ¿Cómo es el pase entre los escritos jurídicos que tienen su propia dialéctica y su forma de hacerse, inclusive desde la forma, no solo desde lo dialéctico, a pasar a las historias, a la novela? Eso me parece que debe ser interesante, ese cambio. Mira, no lo he pensado nunca, realmente es interesante lo que me preguntás. Indudablemente toda esa escritura en los escritos jurídicos para presentar en la justicia, Josefina bien lo sabe, hay mucho de creatividad, debe haber mucha creatividad. Absolutamente. Entiendo. Yo creo que la imaginación en un abogado es elemental, tanto para la acción como para la defensa, ¿no? O sea, totalmente. Tenés que iluminarte porque no todo está Así es. dicho. Así es. Además creo que hay que presentar todo ante un juez, con todo el respeto que me merecen los jueces, más allá de la cuestión estrictamente jurídica, etcétera. Cuando uno presenta todo de una manera lo más agradable posible, lo más simple posible, lo más amena y no algo mal redactado, ideas no claras, creo que eso es importante, creo que es un valor agregado a la presentación de fondo, ¿no? Sí, claro. Y yo siempre le di mucha importancia, quizás por ahí yo drenaba un poco mi vocación de escritor, ¿no? Entonces eso me ha servido de base, indudablemente, me ha servido mucho para mi tarea como escritor. Además, por ahí para concatenar los hechos, ¿no? Porque bueno, eso es importante. A mí me pasa en el estudio, ¿no? Que los chicos dicen, pero ¿cómo se le ocurrió tal? Y bueno, se te ocurre porque, bueno, estás tratando de hilvanar, porque no es que estés inventando, ni mucho menos, no es más que lo que realmente sucedió, pero lo que realmente sucedió es importante cómo lo contás. Así es. ¿Entendés? Porque en un proceso escrito, como en la mayoría de los casos es el nuestro, el juez necesita tener todo a la vista como Totalmente. para ver, ¿no? ¿Qué es lo que? Sin duda. Y ahí viene la creatividad también, que después, obviamente, que tenés en la literatura y en los cuentos tuyos. Sí, es así. Incluso agrego algo más. Obviamente, cuando uno presenta un escrito judicial, tiene que ser bien fundado, Exacto. Tiene que ser verosímil, es decir, Exacto. porque sabemos que en general los abogados tratamos de echar mano a todos los argumentos que tenemos para defender nuestra postura. Exacto. Y a veces podemos caer hasta en contradicciones, ¿no? Porque todo sí o todo no. Con lo cual, el tema de la verosimilitud me ayudó también mucho en mis escritos, porque como escritor, porque aún escribiendo ficción, digamos, el lector no es tonto y uno debe ser verosímil, es decir, no podés decir algo. No se te puede escapar nada, porque si no se cae el relato, exacto, de naipes. Dominó es tu segunda publicación. Así es, Dominó es la segunda publicación. El primero fue un libro de relatos, Donde la vida nos lleva, y esta es una novela.
exactamente, así es, que ha sido publicada en España en realidad. Una editorial. Exacto, es una novela negra, que habla de un tema que realmente a todos nos pega, ¿no? Que es el tema de la vejez. Sin duda. Los años, que no vienen solos. Años. Que no vienen solos y que vienen rápido, además, y cada vez más rápido. Claro, y que bueno, cuenta lo que significa la vida, ¿no? Que el transitar la vida y llegar a esa etapa, ¿no? O sea, realmente... Sí, yo diría que tenés toda la razón, es una novela negra, lo dicen todos. Yo no soy lector de novela negra en general. No, sorprendió. Sí, pero lo que pasa es que en realidad cuando empecé a escribir, yo tenía claro que quería escribir de la vejez. De la vejez desde la vejez misma, contada desde adentro, no cómo vemos nosotros a nuestros mayores, no, sino un grupo de jubilados, de barrio, contar sus experiencias, su vida, sus expectativas, un poco todo eso. Y esas cosas que pasan cuando uno escribe, se mete en esa aventura porque es una aventura. De golpe dije, acá tiene que pasar algo que conmueva, que sacuda a los personajes, al principal y a todos los demás. Y bueno, y un crimen fue eso que elegí, que surgió para sacudirlos, y es eso lo que los moviliza a replantearse un poco todo, y bueno, y hacerse un montón de preguntas sobre su presente. ¿Y cuáles son las expectativas para el lector? Eso es fundamental. Sí, para el lector, ¿cuáles son las expectativas? Mirá, yo creo que va a encontrarse, o sea, es una novela negra, pero también es un retrato. Es un retrato psicológico del personaje que está narrada en primera persona. O sea, él nos muestra todo, no hay intermediarios. Y además también es un cuadro de costumbres, ¿no? Porque habla mucho de la Argentina actual, sin entrar a tallar en política, pero hay una serie de cuestionamientos del Poder Judicial que tenemos, visto siempre, no es mi opinión como abogado, porque si no me van a desterrar de la profesión, pero es como lo podría ver un grupo de gente de 70, 80 años, cómo ven la justicia argentina. Entonces discuten bastante de eso, entonces hay como una especie de crisis de la generación, ¿no? Así que bueno, a mí me gusta siempre anclar un poquito la ficción en temas cotidianos, reales, ¿no? Ok, interesante, muy interesante. ¿Cuándo lo presentás, el libro en Argentina? Bien, se presenta ya, la semana que viene, el miércoles 21 de agosto, en Daín, Usina Cultural, una librería y café que me gusta muchísimo, a las 6 de la tarde. Así que bueno, por supuesto, todos los que quieran acercarse van a ser muy, muy bienvenidos a compartir ese momento. Seguramente va a haber mucha gente, porque aparte, nosotros siempre intentamos desde este programa alentar mucho todo lo que tiene que ver la parte cultural, porque en Argentina la parte cultural es muy, muy importante. Bueno, vos ahora estás viviendo en un país como Francia, que también es bastante relacionado, tiene una movida cultural muy grande, pero Argentina en ese aspecto, en el teatro, en el cine, en la música, en los libros. Es así. Argentina es realmente el faro de Latinoamérica. Sí, sabés que ligado a lo que acabas de decir, a mí me está pasando últimamente. Yo llegué hace unos 10, 15 días y a mí me da no sé qué invitar a la gente, si vengan a la presentación, pero bueno, hay gente que le comento y muchísima gente me dice, pero ¿se puede ir? Me dice, no te quito el lugar, no te quito, o sea, no está esa práctica, esa costumbre de ir a ciertos eventos que además son gratuitos, o sea que y la gente tiene como cierto temor, ¿no? Salvo el lector asiduo, por supuesto, pero el común de la gente tiene como cierto temor de acercarse. Y realmente creo que se pasa un momento muy lindo, además hay brindis, hay vino y hay todo. Y conoce gente, obviamente, y también estás en un ámbito de celebración, porque un libro es una celebración. Claro que sí. Es tal cual. Es el nacimiento de algo, ¿no? Que bueno, que uno lo toma como su hijo también, porque en mi caso particular, sin duda. Claro, lo toma como su hijo. Sin duda, va a ser muy interesante. Yo te quiero sacar un poquito del tema de tu libro, porque sé que a mi compañero de mesa le encanta ver la globalización política que tenemos. Somos dos. Exacto. Entonces, que nos cuentes, porque bueno, hace muy poco que ha sido el proceso eleccionario en Francia, que nos cuentes un poquito cómo se vivió eso y cómo se está viviendo esta situación tan particular que están atravesando en Francia. Sí, realmente es una situación inédita en Francia, la que está ahora, donde hay un gobierno en suspenso, hay que elegir el gobierno, el primer ministro, que es bastante, se da bastante en sistemas como el británico, el belga, en Holanda, muchísimo en Europa, en Italia incluso. En España también demoró bastante la designación del primer ministro, pero es la primera vez que ocurre en Francia. Para sintetizar un poquito, para ponerlo, ¿no? Hace un par de meses estuvieron las elecciones para diputados europeos, ¿sí? Con lo cual la única connotación era justamente elegir diputados ante la Cámara de la Comunidad Económica. Como el resultado para el gobierno no fue el esperado,
el presidente, en uso de una de sus facultades, decidió disolver el Parlamento, que esto lo hace cuando entiende que no hay un apoyo de la población en general a su política de gobierno. Como para decir, bueno, me rindo ante ustedes, elijan nuevamente el Parlamento y de acuerdo a la composición del nuevo Parlamento, vemos cómo sigue el gobierno, en qué dirección, ¿okay? Con la posibilidad de cambiar un primer ministro. Bueno, el presidente Macron llama a elecciones a las 2 semanas, inmediatamente. Exacto. Allí las elecciones de diputados es dos vueltas, ¿no? Con balotaje, doble vuelta. Con lo cual, bueno, si en la primera no obtiene determinada mayoría un candidato, pasan a la segunda los que tienen creo que más del 5% de los votos, sean 2 o 3 candidatos. La primera vuelta arroja un resultado donde la extrema derecha, el partido de Le Pen, que hoy se llama Asociación Nacional, algo así la traducción sería, saca el primer puesto con un 34% de los votos aproximadamente. La Unión de la Izquierda, que fue una unión que fue con fines electorales exclusivamente, se unieron 4 partidos de la izquierda, el Partido Socialista Tradicional, los Verdes, el Partido Comunista, que allá es muy moderado, y la Francia Insumisa. Tengan en cuenta este nombre, ¿no? Liderada por un tal Mélenchon, ¿sí? Se unieron nada más que para hacer lo que se llama un frente contra, porque tenían terror de que subiera la extrema derecha. Ese era el terror de toda la izquierda. Y son bastante diferentes estos partidos de izquierda. Con lo cual, van a la segunda vuelta. El partido, la Alianza Presidencial, que había salido tercera, también llama a votar por cualquier candidato, menos lo de la extrema derecha. Dice, por los nuestros o por los de la izquierda, pero no por los de la extrema derecha. Hay un frente nacional, siempre ha ocurrido y siempre ha funcionado bien. Y aquí también funcionó bien porque termina en primer lugar el frente de izquierda con un 30 y pico %, 2-3% abajo o 4% el frente presidencial y tercera la extrema derecha, que sacó de todas maneras muchos diputados. Exacto. Ahora bien, en la práctica, ¿qué pasa? El presidente no está obligado a cambiar de primer ministro, ¿sí? Allá está lo que se llama la cohabitación. Un signo político como el presidente, que él va a continuar 2-3 años más de gobierno y luego puede designar, puede cambiar o no el primer ministro, no está obligado. Pero hay cierta presión cuando los resultados son adversos a él en la Cámara de Diputados. Entonces, como la Alianza de Izquierda no sacó la mayoría absoluta, no puede imponer nada. El presidente puede seguir con su primer ministro. Pero decidió que, bueno, negocien todos los partidos para ver qué me proponen, qué candidatos me proponen. Entonces, ahí viene el gran despelote, porque esa es la palabra, dentro del seno de la izquierda. Porque están los que diríamos de izquierda republicanos. Sí, los izquierdas extremistas, los progresistas, los de centro. Ahí está. Y ahí está la figura de la Francia Insumisa con el tal Mélenchon, que digamos es de extrema izquierda. Es de extrema, o sea, claro. Así como está una extrema derecha, hay una extrema izquierda. Cada uno es dueño de elegir y le puede gustar la extrema de un lado o de otro. A mí particularmente siempre tiendo a los equilibrios y las extremas no me gustan porque ya el extremismo suena, o sea, ya sabemos de qué se trata. Entonces ahora estuvieron 1 mes y medio peleándose lo de la izquierda para designar un candidato porque que aprobaba el moderado, no lo aprobaba el de la extrema, y ahora lograron, justo antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, un nombre de consenso, que es una tal Lucie Casté, que es una mujer joven, que está bastante en el medio empresario, pero bueno, el tema es que el programa de la izquierda, que ella dice que va a aplicar a rajatabla si es nombrada primer ministra, es un programa impracticable. O sea, congelamiento de precios inmediatamente, aumento de salarios de acuerdo al costo de vida, fijación de precios fijos para todos los productos. O sea, eso, desde la misma izquierda hay muchos que dicen que destruye la economía, es imposible, no es una cuestión ideológica. ¿Y cómo estás viendo la economía hoy en Francia? Porque, digamos, la realidad es que las calles no se ven bien, no. O sea, hay mucha gente durmiendo, viviendo en la calle, pobreza. La verdad que miseria de hace algunos años a esta parte se ve, no solamente Francia, es varios lugares del mundo, pero así es. ¿Cómo sentís el pálpito de los franceses? Mirá, yo lo que veo, a ver, si vamos a la macro, Francia está en el nivel de desempleo más bajo, el índice de desempleo es el más bajo de los últimos, no sé si 25, 30 o 40 años. O sea, trabajo hay, digamos, de acuerdo a los índices macro, ¿ok? Pero trabajo hay. Después, el tema de la inflación, a raíz de la guerra en Ucrania, la pandemia y todo eso, Europa tuvo una olita de olita, pues para nosotros es nada. Acá, para nosotros, nada. Claro, pero Francia tuvo el índice, a partir de la pandemia, ha tenido el índice de aumento de precios
creo que el más bajo de toda Europa. Si no fue el más bajo, fue el segundo país. ¿Ok? Con lo cual ha habido mucho subsidio sano, entiendo, a las empresas para que no cayeran luego de la pandemia. Claro. O sea, no hubo mucho quebranto, no hubo quiebra. O sea, desde ese punto de vista, bien. ¿Sí? Por eso, macro, yo lo veo particularmente bien. Ahora, vamos a lo que más importa, que es el termómetro de la calle. Exactamente. Bueno, en Francia, lo que vos mencionaste es cierto, hay mucha gente durmiendo en la calle, que yo creo que está ligado en gran medida a la cuestión de la inmigración. ¿Sí? Es un problema que afecta a toda Europa. Y bueno, y de hecho por eso la extrema derecha está ganando o creciendo en toda Europa, porque la bandera de la extrema derecha es la anti-inmigración, ¿sí? Exacto. Con lo cual, sin emitir juicio de valor, lo cierto es que bueno, el francés en general está bastante reacio a la inmigración indiscriminada. Y bueno, por ahí la cosa está bastante conflictiva. Lo que pasa también es que, sí, y acá lo digo en un análisis objetivo y tratando de ver la cuestión práctica, si cortan la inmigración o expulsan gente, no sé quién va a trabajar, va a cumplir determinadas tareas que los franceses no están dispuestos a hacer. No quieren hacer. Construcción, por ejemplo, claro. ¿Sí? La construcción, creo que el 80 y pico % no es francés, ¿sí? Bueno, pero la realidad es que todavía sigue esa sensación de los chalecos amarillos, de ese movimiento, de que los salarios se van empobreciendo, digamos, no van aumentando conforme lo que ha aumentado las cosas. De todas maneras, reconozco el francés es el más protestón que puede haber en el mundo. Más que el argentino, mirá que somos protestones nosotros. No, nos ganan lejos, nos gana lejos. O sea, yo creo que la economía no está en un muy buen momento, pero dada la circunstancia del mundo, la guerra en Ucrania, que allá tiene mucha influencia económica, muchísima. Saliendo de la pandemia y todo, mi análisis, pero bueno, es un análisis, ya acá salgo de la objetividad, es que el gobierno es bastante equilibrado y que ha manejado estas crisis de una manera bastante bien. Pero bueno, muy interesante. La verdad, José... Si tienen alguna otra pregunta... perdón, para terminar, simplemente les digo cómo sigue la historia. Macron había dicho, cuando le propusieron esta candidata de la izquierda, Lucie Casté, fue antes justo del inicio de los Juegos Olímpicos, dijo, ahora Juegos Olímpicos, además agosto es como enero en Argentina, está todo el mundo de vacaciones, cuando terminen los Juegos Olímpicos yo voy a designar un nuevo primer ministro, ¿sí? Y está como candidatos potenciales esta de la Unión de la Izquierda, y del otro lado, aparentemente, habría un candidato que estaría apoyado por el partido presidencial, la alianza presidencial, y los republicanos, que es la derecha moderada de allí, que sería uno de derecha moderada, un tal Xavier Bertrand, ¿sí? Que creo que es intendente de Nice, no, bueno, es del sur, y que es un tipo muy moderado. Entonces vamos a ver quién tiene más apoyo, y entre ellos dos estaría el nombre del primer ministro, que nombraría en la primera semana de septiembre. Esto para desde ya proyectar. Que te agradecemos por este análisis, porque es muy importante. Para nuestros oyentes, que también obviamente están interesados y ávidos de lo que pasa en el mundo, te deseamos lo mejor el próximo miércoles. Muchas en gracias. La presentación de Dominó. Muchísimas gracias. Y bueno, obviamente tenés abiertas las puertas de esta casa, de este programa, porque siempre estamos en contacto a través de Josefina, y la verdad que hemos aprendido a apreciarte mucho. Les agradezco muchísimo, y si tengo un minuto o 30 segundos, si no me dicen, adelante. Quiero simplemente comentar que acaba de salir un libro muy interesante, La Conjura Textos es la editorial argentina, sobre la vida de Roberto Bolaño, ese gran escritor chileno. Ahora se cumplen 20 años de la aparición de la última obra póstuma, 2066, y que ha convocado a 266 escritores de todo el mundo, de 26 países, para escribir sobre Bolaño. Ahí, bueno, tengo una pequeña participación en ese libro, pero se llama 266 microdosis de Bolaño, pero es fantástico al que le guste Bolaño. Bueno, José muchas Salem, gracias, por José. favor. En la mañana, en el streaming de Sónica, estuvo con nosotros, pasó, charló, conversó, reflexionó, y seguramente no va a ser la última vez en este año. Ya volvemos.